Maddie Weatherford colocaba con atención las nuevas palas de jardín a lo largo de la pared de la tienda de bricolaje, todo para el hogar Higgins. La temporada primaveral acababa de empezar y los clientes, animados por los primeros días realmente cálidos, compraban todo lo necesario para trabajar en sus huertos. En Millwood, un pequeño pueblo al sur de Mississippi, casi todo el mundo tenía su propio pedazo de tierra del que los lugareños se enorgullecían tanto como de sus hijos o nietos. Maddie, querida, ¿has visto los soportes metálicos para tomates que llegaron el jueves pasado? Preguntó Ruth Higgins, propietaria de la tienda y esposa del diácono local, mientras se abría paso entre las estanterías de cortacéspedes. Las he guardado en el trastero de la derecha, detrás de las cajas con las tijeras de podar nuevas, respondió Maddie, limpiándose el polvo de las mangas de su camisa de color mostaza con el logotipo de la tienda bordado. ¿Quieres que las traiga? No, no, yo lo hago. Termina con las palas. Tu turno va a terminar pronto y aún tienes que prepararte para las fiestas. ¿Qué tal tu abuelo? Ya llegó. Debería llegar hoy a las 6 de la tarde. Fletcher iba a recogerlo a la estación de autobuses. Maddie sonrió, pero fue una sonrisa insegura. Ya había llamado 2 veces a su marido para recordarle la llegada del abuelo Owen, pero Fletcher solo le había respondido que no padecía de Alzheimer y que se acordaba perfectamente de tu viejo. El abuelo ya tiene 85 años y sigue negándose a que lo lleve nadie. Dice que irá en autobús, como siempre ha hecho. Owen siempre ha sido muy testarudo, rió Ruth. Recuerdo que se negó a vender su granja, incluso después de romperse la cadera y no poder trabajar en el campo. Solo cuando el doctor Mullins le dijo que si no se mudaba a la ciudad moriría solo en su granja, tu abuelo se rindió. Maddie asintió con la cabeza, volviendo con la mente a la conversación con Fletcher. Durante los últimos 6 meses, su relación había sido un campo minado. Fletcher se había vuelto irritable. A menudo volvía a casa oliendo a whisky y cada vez le reprochaba más que fuera demasiado amable con los clientes masculinos o que se iba después del trabajo. En realidad, Maddie solo se quedaba a veces para ayudar a Ruth con el inventario o a descargar la mercancía nueva, pero a los ojos de Fletcher, cualquier ausencia suya después de las 6 de la tarde le parecía sospechosa. El reloj marcaba las 5 menos cuarto cuando sonó el timbre de la puerta de la tienda, anunciando la llegada de un nuevo cliente. «Hola, ¿puedo ayudarle en algo?», preguntó Maddie mecánicamente, volviéndose hacia la entrada. En el mostrador estaba Monroe Page, el nuevo profesor de química de la escuela local, que se había mudado a Millwood hacía unos 3 meses. Era un hombre agradable, de unos 35 años, con una sonrisa amable y ojos del color del café fuerte. «Espero que sí», sonrió. «Me han recomendado que acuda a usted para que me aconseje sobre una cortadora de césped. Creo que he acabado con la mía intentando cortar el césped del patio trasero». Maddie le devolvió la sonrisa y lo llevó hasta el expositor de herramientas de jardinería, explicándole las diferencias entre los distintos modelos y sus características. Monroe tomaba notas en una pequeña libreta mientras escuchaba atentamente sus recomendaciones. En un momento dado, Maddie se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no hablaba con un hombre de forma tan fácil y natural. Últimamente, Fletcher se tomaba cualquier comentario suyo sobre el trabajo como una ofensa personal y enseguida cambiaba de tema para hablar de sus problemas con sus jefes o de lo duro que era para él hacer rutas largas. «Creo que este modelo es el que mejor le conviene», concluyó ella, señalando una cortadora de césped compacta con altura de corte ajustable. «Le estoy muy agradecido», le dijo Monroe con sinceridad. Sin su ayuda, seguro que habría elegido algo que no era lo que necesitaba. «Por cierto, he oído que el domingo hay una gran fiesta en la ciudad». «Sí, es Pascua. En Millwood es casi como Navidad. Todo el mundo se prepara y la iglesia se llena». «¿Va a ir a misa?» «Por supuesto. Aunque
La verdad, todavía no me he familiarizado del todo con las tradiciones locales. En Boston, de donde soy, todo era un poco diferente. No se preocupe, lo importante es no llegar tarde. El reverendo Greer es muy estricto con eso. Charlaron un rato más sobre la ciudad y las peculiaridades de la vida allí, mientras Monroe hacía la compra y acordaba la entrega. Al despedirse, le entregó su tarjeta de visita. Si necesita ayuda con la química, bromeó, o simplemente quiere enseñarme algún lugar interesante por los alrededores, hágamelo saber. Maddie sonrió cortésmente, cogió la tarjeta y la guardó mecánicamente en el bolsillo de su camisa de uniforme. Ya estaba a punto de responder con algo trivial cuando vio que la puerta de la tienda se abría y su marido aparecía en el umbral. Fletcher Weatherford era un hombre corpulento, de hombros anchos y manos callosas. Los años de trabajo como camionero en rutas largas habían dejado en su rostro arrugas prematuras y en sus ojos una expresión constante de cansancio. Hoy, ese cansancio se mezclaba con una evidente irritación. Lo sabía, dijo en lugar de saludar, mirando primero a Monroe y luego a Maddie. Otra vez llegas tarde. Fletcher, no llego tarde. Mi turno termina dentro de 15 minutos, respondió Maddie con calma, aunque por dentro se encogió ante la premonición de otra discusión. Este es el señor Page, el nuevo profesor de química. Solo estaba eligiendo una cortadora de césped. Sí, y su esposa fue muy amable y me ayudó a elegir. Intervino Monroe extendiendo la mano para presentarse. Encantado de conocerlo, señor Weatherford. Fletcher ignoró la mano extendida, murmuró algo ininteligible y se volvió hacia Maddie. He venido a buscarte. El viejo llegará pronto y aún no ha vuelto de montar a caballo. Fletcher, no llames viejo a mi abuelo, dijo Maddie en voz baja, pero con firmeza. Y puedo ir sola, solo son 15 minutos andando. Como quieras, respondió Fletcher encogiéndose de hombros y dándose la vuelta, salió de la tienda dando un portazo. Monroe se movía incómodo de un pie a otro, sin saber cómo reaccionar ante lo que acababa de pasar. Lo siento, dijo Maddie, sintiendo cómo se le enrojecía la cara por la vergüenza. Está cansado del viaje. No pasa nada, no te disculpes, respondió Monroe con suavidad. Creo que me tengo que ir. Gracias de nuevo por tu ayuda. Cuando se marchó Ruth, que había permanecido en silencio junto a la caja registradora, se acercó a Maddie y le puso la mano en el hombro. Vete a casa, cariño. Yo cierro la tienda. Tienes que prepararte para la llegada del abuelo. Maddie asintió con gratitud. Se quitó la camisa del uniforme, la colgó en un gancho en el trastero y después de ponerse su ropa habitual, salió a la calle. El aire primaveral estaba impregnado del aroma de las magnolias en flor y la hierba recién cortada. En Millwood, con poco más de 4.000 habitantes, todos se esforzaban por mantener sus jardines en perfecto estado, especialmente antes de las fiestas importantes. De camino a casa, Maddie se detuvo en un pequeño supermercado para comprar comida para la cena de Pascua. Llevaba 3 días marinando un jamón según una receta que le había dado su abuela y tenía pensado preparar una ensalada de patatas, judías verdes y tarta de manzana, los platos favoritos de su abuelo Owen. La casa de los Weatherford estaba situada en una calle tranquila con casas de una sola planta, todas ellas con un pequeño porche y un jardín bien cuidado delante. Maddie y Fletcher compraron la casa 5 años atrás, poco después de casarse, cuando a Fletcher le iba bien y hasta pensaba en comprarse su propio camión. Sin embargo, la crisis económica cambió las cosas y ahora Fletcher trabajaba por cuenta ajena, a menudo ausente de casa durante varios días seguidos, transportando mercancías por todo el estado y fuera de él. Cuando Maddie entró en la casa, la recibió el silencio. Fletcher no estaba en casa, aunque su vieja camioneta estaba aparcada en la entrada. Seguramente ha ido a casa de León, pensó Maddie. Volverá a beber y a quejarse de la vida.
León era vecino y el mejor amigo de Fletcher desde la escuela. Era en su garaje donde Fletcher solía babso, volviendo a casa tarde y borracho. Maddie decidió no perder el tiempo pensando y se puso a limpiar. La pequeña habitación de invitados donde solía quedarse el abuelo Owen necesitaba airearse y cambiar las sábanas. También sacó del altillo una vieja manta que al abuelo le gustaba echar sobre las piernas por las noches. Cuando terminó con la habitación, Maddie pasó a la cocina, donde se puso a preparar la cena. Aunque el abuelo Owen siempre decía que no hacía falta que se esforzara por él, Maddie quería mimarlo con comida casera. La última vez que se vieron fue en Navidad, cuando Maddie y Fletcher visitaron al abuelo en su pequeño apartamento en la ciudad vecina, donde vivía desde que vendió la granja. Cuando el reloj marcaba las 7:30, Maddie oyó el ruido de un coche que se acercaba. Al asomarse por la ventana, vio la camioneta de Fletcher y junto a ella, la figura alta y un poco encorvada de su abuelo Owen. Maddie salió corriendo al porche sin ocultar su alegría. ¡Abuelo!, exclamó mientras bajaba los escalones y abrazaba al anciano. Owen Parker era un hombre delgado, de espalda recta y penetrantes ojos azules que parecían verlo todo. Tenía el cabello canoso peinado hacia atrás y, a pesar de su edad, sus manos seguían siendo fuertes y robustas, resultado de décadas de trabajo físico en la granja. En una mano llevaba una pequeña bolsa de viaje y con la otra se apoyaba en un bastón con un intrincado tallado en el mango. «Mi querida nieta», sonrió el abuelo Owen, abrazándola con su mano libre. «Cuánto me alegro de verte. Estás cada vez más guapa, igual que tu abuela cuando era joven». Fletcher, que estaba detrás con expresión sombría, carraspeó para llamar la atención. «Entremos en casa, no hay que quedarse en la calle. Los vecinos ya nos están mirando». «Hola, Fletcher», le dijo Owen con un gesto amistoso. «Gracias por venir a buscarme. Pensé que tendría que llamar a un taxi. El autobús se retrasó casi 1 hora». Fletcher murmuró algo en respuesta, y, pasando junto a ellos, entró primero en la casa. Maddie y Owen se miraron, pero no dijeron nada y lo siguieron al interior. La casa olía a pan recién horneado y a estofado de carne que se cocinaba lentamente en el horno. Maddie acompañó a su abuelo a la sala de invitados, donde podría descansar y cambiarse después del viaje, y ella volvió a la cocina para terminar de preparar la cena. Fletcher estaba sentado a la mesa de la cocina, abriendo una lata de cerveza. «Podrías haber esperado a cenar para beber», comentó Maddie en voz baja, sacando la fuente con el guiso del horno. «No empieces», respondió Fletcher con brusquedad. «Si no puedo tomarme una cerveza en mi propia casa después de un día duro, ¿qué vida es esta?». Maddie no dijo nada, decidiendo no discutir en presencia de su abuelo. Sabía que Fletcher había empezado a beber más de lo habitual en los últimos meses, justificándolo con el estrés del trabajo y la falta de comprensión de su esposa. En el fondo, Maddie sabía que su matrimonio se estaba desmoronando, pero aún esperaba que se tratara de dificultades pasajeras que podrían superar. Owen se unió a ellos 20 minutos más tarde, después de ponerse una camisa y unos pantalones limpios. A pesar de su edad, siempre cuidaba su aspecto, ya que consideraba que el desaliño era un signo de debilidad de carácter. «Qué bien huele», comentó con aprobación al sentarse a la mesa. «Maddie, siempre ha sido una excelente ama de casa». La cena transcurrió en un ambiente relativamente tranquilo. Para sorpresa de Maddie, Fletcher apenas bebió y hasta participó en la conversación, preguntándole a Owen sobre la vida en el pueblo vecino y sus viejos conocidos. Owen, por su parte, se interesó por el trabajo de Fletcher y sus planes para el futuro. Maddie notó que su marido se animaba un poco cuando se mencionó la posibilidad de comprar una camioneta usada a uno de sus colegas. «Es una buena inversión», comentó Owen. «En mi época, tener un negocio propio siempre se valoraba más que trabajar por cuenta ajena». «Ahora son otros tiempos», suspiró Fletcher.
La competencia es alta, los gastos son elevados, y los bancos no conceden créditos tan fácilmente. Pero sigues pensándolo y haces bien, dijo Owen para animarlo. El hombre debe aspirar a más. Después de cenar, Fletcher se ofreció a lavar los platos, algo poco habitual, y Maddie y su abuelo pasaron al salón. Owen se acomodó en un sillón y dejó su bastón a su lado. Ese bastón era su compañero inseparable desde que se rompió el fémur hacía casi 10 años. Hecha de roble macizo, con el mango en forma de cabeza de águila, no solo le ayudaba a moverse, sino que también le servía como talismán. ¿Cómo van las cosas con Fletcher?, preguntó Owen directamente cuando se quedaron solos. Y no me digas que todo va bien. Llevo demasiado tiempo en este mundo como para no notar la tensión entre las personas. Maddie bajó la mirada y jugueteó con el dobladillo de su vestido. No todo va bien, abuelo. Últimamente Fletcher no es el mismo. Se queja constantemente, está celoso sin motivo y bebe más de lo habitual. Dice que es por problemas en el trabajo, pero creo que se trata de otra cosa. Owen se acarició pensativo la barba. A los hombres a veces les cuesta reconocer sus miedos y debilidades. Prefieren enfadarse con todo el mundo, especialmente con los que más les importan. ¿Has hablado con él sobre esto? Lo he intentado, pero o bien me da la espalda o me acusa de no entender sus problemas. A veces me parece que solo busca una excusa para destruirlo todo. Owen miró atentamente a su nieta. ¿Lo quieres? Sí, respondió Maddie sin dudar. Pase lo que pase. Cuando nos conocimos, era diferente. Atento, cariñoso, hacía planes para el futuro. Sigo creyendo que ese Fletcher sigue ahí, en algún lugar dentro de ese hombre irritable y eternamente insatisfecho. Entonces, no te rindas, dijo Owen con sencillez. Pero tampoco permitas que te humille. El respeto debe ser mutuo, incluso en los momentos más difíciles. Su conversación fue interrumpida por Fletcher, que entró en la sala con otra lata de cerveza en la mano. ¿Qué están susurrando?, preguntó con recelo, dejándose caer en el sofá. Estamos hablando de los preparativos para mañana, respondió Owen con calma. La Pascua es una fiesta importante, hay que celebrarla como es debido. Sí, claro, replicó Fletcher con sarcasmo. Todos se pondrán sus mejores galas, irán a la iglesia, sonreirán y fingirán que todo en sus vidas es maravilloso. Fletcher, comenzó Maddie con tono admonitorio, pero el abuelo la detuvo con un ligero gesto de la mano. No se va a la iglesia para demostrar lo maravillosa que es tu vida, dijo con calma. Para obtener la fuerza necesaria para afrontar las dificultades que nos depara la vida. Fletcher resopló, pero no dijo nada y se concentró en su lata de cerveza. El resto de la noche transcurrió en un tenso silencio. Maddie encendió la televisión, fingiendo estar absorta en una película. Fletcher se terminó su cerveza y se fue a su habitación, y Owen hojeó un viejo álbum de fotos que Maddie había sacado de la estantería. Cuando el reloj marcaba casi las 11, Owen se levantó del sillón, apoyándose en su bastón. Bueno, creo que es hora de descansar. Ha sido un día largo y mañana hay que madrugar. Claro, abuelo. Maddie también se levantó, dispuesta a acompañarlo a su habitación. ¿Necesitas algo? Quizás otra manta o un vaso de agua para la noche. No, todo está bien, sonrió Owen. Ya lo has pensado todo. Cuando Owen se marchó, Maddie se quedó un rato más en el salón, pensando en el día siguiente. La Pascua siempre había sido una fiesta especial en su familia, y este año tenía un significado adicional debido a la visita de su abuelo. Maddie esperaba con ansias que el día transcurriera sin incidentes y que Fletcher lograra controlar su temperamento, al menos por las fiestas. Con estos pensamientos, finalmente se dirigió al dormitorio, donde Fletcher ya dormía, de espaldas a la pared y roncando ligeramente. Maddie se desnudó en silencio, se acostó a su lado y, tratando de no despertar a su marido, se cubrió con la manta. A pesar del cansancio, le costó conciliar el sueño.
En su cabeza daban vueltas pensamientos sobre el día siguiente, sobre la tensa relación con Fletcher, sobre las palabras de su abuelo Owen. En algún lugar de la casa, un reloj marcaba los minutos que faltaban para la Pascua, y Maddie finalmente se sumió en un sueño inquieto. La mañana de Pascua en Millwood amaneció clara y soleada, como si la propia naturaleza hubiera decidido celebrar la festividad. Maddie se despertó antes de lo habitual. Se levantó con cuidado de la cama, tratando de no despertar a Fletcher, y se dirigió a la cocina. Hoy era un día importante, la misa matutina y luego la comida familiar, a la que habían invitado a la hermana de Maddie, Judy, con su marido y sus hijos, así como a algunos amigos íntimos. En la cocina ya estaba trabajando el abuelo Owen, que, a pesar de su edad, siempre se levantaba con los primeros rayos del sol, un hábito que conservaba desde que trabajaba en la granja. «Buenos días, abuelo», sonrió Maddie mientras se ataba el cinturón de la bata. «¿Ya estás levantada?» «Las viejas costumbres nunca mueren», respondió Owen con una sonrisa removiendo algo en una cacerola pequeña. «He decidido preparar avena. Espero que no te importe». «Por supuesto que no. Justo iba a preparar el desayuno». Maddie sacó huevos y bacon de la nevera, con la intención de preparar un desayuno más sustancioso para Fletcher, que los fines de semana solía preferir algo más contundente que la avena. «¿Has dormido bien?», preguntó mientras rompía los huevos en la sartén. «Estupendamente», respondió Owen. «Tu casa es muy acogedora, Maddie. Siempre has sabido crear un ambiente acogedor incluso con los pequeños detalles, igual que tu abuela». Maddie sonrió, sintiéndose halagada por la comparación. Su abuela Eleanor había fallecido hacía casi 15 años, pero los recuerdos de ella seguían vivos y cálidos. «Entonces, ¿hoy vamos a la iglesia y luego esperamos a los invitados?», preguntó Owen. «Sí, la misa empieza a las 10:30», asintió Maddie. «Vendrán Judy y Paul con los niños. Ruth y su marido han prometido pasar después de comer, y también un par de amigos de Fletcher». «Qué bien», sonrió Owen, pero algo en sus ojos hizo que Maddie se pusiera en guardia. «¿Qué pasa, abuelo?» «Nada especial», respondió Owen encogiéndose de hombros. «Solo recordaba cómo tu abuela y yo preparábamos las comidas de Pascua en la granja. La casa se llenaba de gente, de risas, de conversaciones. Eran buenos tiempos». Maddie se acercó y abrazó a su abuelo por los hombros. «Nosotros también lo pasaremos muy bien, ya lo verás». En ese momento, Fletcher apareció en la cocina, despeinado y con el ceño fruncido, como casi todas las mañanas últimamente. «Buenos días», lo saludó Maddie volviendo a los fogones. «El desayuno está casi listo». Fletcher murmuró algo ininteligible, se dirigió a la cafetera y se sirvió una taza grande de café negro. «Buenos días, Fletcher», le saludó Owen con un gesto amistoso. «Bonito día para Pascua, ¿verdad?» «Un día como otro», respondió Fletcher encogiéndose de hombros. «Espero que no se alargue mucho el servicio, que tengo mucho que hacer». «¿Qué tienes que hacer?», preguntó Maddie sorprendida. «Hoy es festivo y tenemos invitados». «Hay que ayudar a León con el coche», respondió Fletcher. «Lleva una semana averiado y su mujer y sus hijos se van a ir a la iglesia. ¿No podrías dejarlo para mañana?», preguntó Maddie con cautela mientras le servía un plato de huevos con bacon. «Hoy es un día muy importante y ha venido el abuelo». «He dicho que ayudaré a León, y lo haré», respondió Fletcher secamente. «No empieces, Maddie». Owen observaba atentamente el intercambio de réplicas, pero no dijo nada y siguió comiendo tranquilamente sus gachas de avena. Después del desayuno, todos se retiraron a sus habitaciones para prepararse para la misa. Maddie se puso un vestido azul claro con un cardigan blanco y un sombrerito, un conjunto que había elegido especialmente para ese día. Mientras Fletcher se duchaba, ella comprobó que todo estuviera listo para recibir a los invitados. El jamón ya estaba asado desde la víspera y esperaba su momento en la nevera.
Las ensaladas estaban casi listas y el postre, una tarta de manzana con canela, aún quedaba por hornear cuando volvieran de la iglesia. Cuando todo estuvo listo, se subieron a la camioneta de Fletcher y se dirigieron a la iglesia de la Santa Redención, situada en el centro de Millwood. A pesar de su pequeño tamaño, la iglesia impresionaba por su arquitectura, paredes blancas, una alta aguja y vidrieras por las que la luz del sol penetraba en el interior con rayos multicolores. Delante de la iglesia ya se estaban reuniendo los habitantes del pueblo, todos vestidos de gala, intercambiando saludos y felicitaciones. Maddie vio a su hermana Judy, que les saludaba con la mano, de pie junto a su marido Paul y sus dos hijos, Emily, de 10 años, y Jacob, de 7. «Maddie, tío Owen», exclamó Judy, acercándose a ellos y abrazando primero a su hermana y luego a su abuelo. «¡Qué alegría veros!». Judy era 5 años menor que Maddie, pero ya tenía familia y trabajaba como maestra en una escuela primaria. A Maddie siempre le había parecido que Judy tenía más suerte en el amor. Paul era un marido atento y un padre cariñoso, y su vida familiar parecía armoniosa y feliz. «Hola, Judy», sonrió Maddie. «¿Vienes a comer con nosotros hoy? ¿No te habrás arrepentido?» «Claro que no», exclamó Judy. «Los niños no han parado de hablar de ello toda la mañana. ¿Verdad, Emily?» Emily, una copia en miniatura de su madre, con los mismos rizos castaños y los mismos ojos verdes, asintió enérgicamente. Mientras las mujeres hablaban, Fletcher se quedó un poco apartado, cambiando el peso de un pie a otro y mirando el reloj. Owen se dio cuenta de su impaciencia y se acercó. «¿Estás nervioso por llegar a tiempo para ayudar a Leon?», preguntó. «¿Eh?». Fletcher se estremeció. «Sí, claro. El coche. Ya sabes». Ya», asintió Owen, aunque por su mirada se notaba que no se creía mucho la historia. Las campanas de la iglesia comenzaron a repicar, llamando a los feligreses al servicio. La familia Weatherford ocupó sus asientos en la tercera fila, junto a la familia de Judy. La iglesia estaba llena, prácticamente todo Millwood se había reunido allí en aquella mañana de Pascua. Maddie vio entre la multitud a Monroe Page, quien, al verla, la saludó con un gesto cortés. Ella le respondió con un ligero movimiento de cabeza y enseguida notó cómo Fletcher, que estaba sentado a su lado, se tensaba. «¿Quién es ese?», le susurró al oído. «Ya te lo dije, es el nuevo profesor de química», respondió Maddie en voz baja. «Ayer vino a la tienda a comprar una cortadora de césped». «¿Y por qué te saluda?». «Fletcher, es solo un saludo de cortesía», suspiró Maddie con cansancio. «Por favor, no empieces». Fletcher resopló, pero no dijo nada, ya que en ese momento el reverendo Greer subió al púlpito y comenzó el servicio. El reverendo Greer era un hombre alto, de unos 50 años, con una voz conmovedora y una fe sincera que se reflejaba en cada una de sus palabras. Su sermón sobre la resurrección, la esperanza y los nuevos comienzos parecía estar dirigido precisamente a Maddie, que últimamente necesitaba desesperadamente renovar su vida. Durante el servicio, Maddie se sorprendió varias veces mirando el perfil de su marido, recordando cómo era cuando se conocieron. Pensativo, ambicioso, con brillo en los ojos. ¿Qué había cambiado? ¿Cuándo había aparecido esa grieta entre ellos que cada día se hacía más grande? Sus pensamientos fueron interrumpidos por Fletcher, que de repente se estiró hacia su bolso, que estaba entre ellos en el banco. «¿Qué haces?», preguntó Maddie en un susurro, pero Fletcher ignoró la pregunta, sacó su teléfono y empezó a mirar algo en él. Maddie intentó quitarle el teléfono, pero Fletcher lo sujetaba con fuerza, desplazando la pantalla con el dedo. Su rostro fue cambiando poco a poco, volviéndose cada vez más sombrío. «Fletcher, devuélveme el teléfono», susurró Maddie de nuevo, sintiendo cómo la sangre le subía a las mejillas por la vergüenza y la ira. «Ya hablaremos», dijo él secamente, guardando el teléfono en el bolsillo de su chaqueta. El resto del servicio transcurrió para Maddie como en una nube.
No podía concentrarse en las palabras del reverendo Greer. Todos sus pensamientos giraban en torno a lo que había encontrado Fletcher y por qué le había enfadado tanto. Cuando terminó el servicio y los feligreses comenzaron a salir de la iglesia, Fletcher tomó a Maddie del codo en silencio y la llevó a un lado, lejos de los demás. «¿Qué es esto?», preguntó, mostrándole la pantalla de su teléfono, donde se veía la conversación con Monroe Page. Maddie miró los mensajes con sorpresa. Solo había 2. «Gracias por ayudarme a elegir la cortadora de césped. Si te interesa, el próximo sábado voy a organizar una pequeña excursión por los lugares de interés de la zona para gente nueva como yo. Nos encantaría que te unieras, Monroe». Y su respuesta: «Gracias por la invitación, pero el sábado trabajo. Quizá en otra ocasión». «¿Y qué hay de malo en eso?», preguntó Maddie desconcertada. «Solo me invitó a una excursión y yo le dije que no». «Te invitó a una cita», siseó Fletcher. «Ni siquiera le dijiste que estabas casada». «No es una cita, es una excursión para los nuevos residentes de la ciudad», intentó explicar Maddie. «Y él sabe perfectamente que estoy casada. Te vio en la tienda». «¿En serio?», dijo Fletcher con sarcasmo. «¿Y por qué no me enseñaste el mensaje? ¿Por qué lo escondiste?» «No te he ocultado nada», exclamó Maddie, empezando a enfadarse. «Me lo escribió ayer por la noche y no le di importancia». «¿De amigos?», Fletcher sonrió con amargura. «¿De verdad crees que soy tan idiota? Vi cómo te miraba en la iglesia y cómo le sonreías». «Solo nos saludamos». Maddie sentía que se le agotaba la paciencia. «Fletcher, estamos delante de la iglesia en Pascua y tú estás montando un escándalo por nada». «¿Por nada?». Fletcher alzó la voz y varios transeúntes se volvieron hacia ellos. «Mi mujer está coqueteando con otro hombre a mis espaldas y yo tengo que fingir que no pasa nada». Maddie vio que se acercaban Judy con su familia y el abuelo Owen, que caminaba apoyado en su bastón. «Hablemos de esto en casa», pidió Maddie en voz baja, tratando de tomar la mano de su marido, pero él la apartó. «No hay nada que hablar», respondió Fletcher secamente. «Yo me voy con León. Tú vuelve a casa como quieras. Pídele a tu nuevo amigo que te lleve». Dicho esto, se dio la vuelta y se dirigió al aparcamiento, dejando a Maddie desconcertada en medio del patio de la iglesia. «¿Qué ha pasado?», preguntó Judy, acercándose y abrazando a su hermana por los hombros. «Fletcher encontró un mensaje de mi nuevo profesor invitándome a una excursión e imaginó cosas imposibles», suspiró Maddie. «Se ha ido a casa de León». «Oh, Maddie», Judy sacudió la cabeza con simpatía. «No te preocupes, se calmará y volverá. Fletcher a veces es impulsivo, pero no guarda rencor. Eso espero», dijo Maddie con una débil sonrisa, aunque en el fondo dudaba. «Venid con nosotros», propuso Paul, el marido de Judy. «Os llevamos a casa y volvemos para cenar, como habíamos planeado». Maddie asintió con gratitud y se dirigieron al coche de Paul. De camino a casa, Maddie intentó mantener la calma, pero por dentro hervía de resentimiento y rabia. Fletcher le había arruinado la fiesta no solo a ella, sino a todos los demás, y todo por sus celos infundados. En casa, Maddie se puso inmediatamente a preparar la cena, rechazando la oferta de Judy de quedarse a ayudarla. «No, no, váyanse», insistió. «Los niños necesitan cambiarse y descansar antes de cenar. El abuelo y yo nos encargaremos». Cuando Judy y su familia se marcharon, prometiendo volver en un par de horas, Maddie se puso manos a la obra en la cocina. Owen la ayudaba en silencio, cortando verduras para la ensalada y poniendo la mesa. «No te preocupes tanto, niña», dijo él por fin. «Todo se arreglará». «No lo sé, abuelo», suspiró Maddie. «Últimamente me parece que Fletcher busca cualquier excusa para culparme de algo. Es como si quisiera pelearse». «Quizás solo esté asustado», dijo Owen pensativo. «A veces las personas destruyen lo que más quieren porque temen que otra persona lo haga por ellas». Maddie quería responder, pero en ese momento
oyeron el ruido de un coche que se acercaba. Al mirar por la ventana, vio la camioneta de Fletcher. «Ha vuelto», dijo con alivio, aunque mezclado con inquietud. Fletcher entró en la casa dando un portazo. Por su rostro enrojecido y su andar inestable, Maddie supo de inmediato que había bebido y no poco. «Fletcher», comenzó ella, secándose las manos en el delantal, «me alegro de que hayas vuelto. Tenemos que hablar». «No hay nada de qué hablar», la interrumpió él tambaleándose y apoyándose en la pared. «Lo entiendo perfectamente. Tú necesitas a otro, alguien culto, con un buen trabajo, no a un camionero». «Eso no es cierto y lo sabes», intentó decir Maddie con calma, aunque por dentro se sentía oprimida por el dolor. «Nunca te he dado motivos para pensar eso». «¿De verdad?». Fletcher sonrió burlonamente mientras se servía whisky de una botella que, al parecer, había traído consigo. «¿Y la correspondencia con ese profesor? ¿Y las horas que te quedas en el trabajo? ¿Y tus constantes excusas cuando quiero intimar?». Owen, que hasta entonces había observado en silencio la escena, carraspeó. «¿Quizá debería dejaros solos?». «No, abuelo, quédate», dijo rápidamente Maddie, que no quería quedarse a solas con Fletcher borracho. «Fletcher, por favor, no estropeemos la fiesta. Los invitados llegarán pronto». «Al diablo con los invitados», gruñó Fletcher dejando bruscamente el vaso sobre la mesa. «Quiero saber la verdad. ¿Te acuestas con él?». «¿Qué?». Maddie no podía creer lo que oía. «¿Estás loco? Ni siquiera conozco a ese hombre. No me mientas». Fletcher se acercó a ella. Su aliento olía a alcohol. «Lo sé todo. León os vio hablando cerca de la biblioteca la semana pasada». «Ni siquiera estuve cerca de la biblioteca la semana pasada», exclamó Maddie, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Fletcher, esto es un error». «El único error es nuestro matrimonio», dijo Fletcher con amargura, dando otro trago al whisky. «Pensaba que eras diferente, Maddie. Pensaba que podía confiar en ti». En ese momento sonó el timbre de la puerta. Maddie se estremeció. Se había olvidado por completo de la hora y ya habían llegado los primeros invitados. Por las voces, se trataba de Judy y su familia. «Fletcher, por favor», le suplicó Maddie con la mirada. «No montemos una escena delante de los invitados. Podemos hablar de esto más tarde». «Es demasiado tarde», respondió Fletcher con un gruñido dirigiéndose hacia la puerta. «Que todos sepan cómo eres en realidad». Maddie corrió tras él, tratando de detenerlo, pero era demasiado tarde. Fletcher ya había abierto la puerta y, con una sonrisa fingida, saludó a Judy y a su familia. «Ah, aquí están. Entren, entren. Estábamos hablando de cómo mi esposa me engaña». Judy se quedó paralizada en el umbral, con la bandeja de ensalada en las manos. Paul, que estaba detrás de ella, miraba perplejo a Fletcher y a Maddie, mientras los niños se acurrucaban asustados contra sus padres. «Fletcher, ¿qué estás diciendo?». Judy fue la primera en recuperar la compostura. «¿Estás borracho?». «Lo suficientemente sobrio como para ver lo que está pasando», sonrió Fletcher. «Mi querida esposa se ha buscado un amante, el nuevo profesor de química. Se escriben cartas muy bonitas y se ven cuando yo no estoy en la ciudad». «No es verdad», exclamó Maddie, sintiendo cómo las lágrimas le corrían por las mejillas. «Judy, él se lo ha inventado todo. Yo nunca». «Claro, claro», la interrumpió Fletcher, volviendo a su vaso de whisky. «Tú siempre eres tan correcta, tan buena». «Fletcher, cálmate», intervino Paul, dando un paso adelante. «Estás borracho y diciendo cosas de las que luego te arrepentirás». «No me digas lo que tengo que hacer en mi propia casa», gritó Fletcher, volviéndose bruscamente hacia él. «Fletcher, por favor», intentó de nuevo Maddie, acercándose a su marido. «Vamos, simplemente, no te acerques a mí». Fletcher retrocedió, derramando whisky. «Ya no creo ni una palabra de lo que dices. ¿Sabes qué? Lárgate de mi casa».
En la habitación se hizo un silencio ensordecedor. Todos los presentes miraban a Fletcher con distintos grados de conmoción e incredulidad. «No puedes hablar en serio», empezó Judy, pero Fletcher la interrumpió. «Claro que puedo. Esta es mi casa, yo la pago y yo decido quién vive en ella». Se volvió hacia Maddie con los ojos brillantes por el alcohol y la ira. «Recoge tus cosas y lárgate. Puedes irte a vivir con tu profecita o con tu hermanita, me da igual. No quiero volver a verte». Maddie se quedó allí de pie, incapaz de moverse, sintiendo que el suelo se hunde bajo sus pies. Todo aquello parecía una pesadilla. Su marido, el hombre al que amaba, la echaba de casa en Semana Santa, delante de su familia, acusándola de una infidelidad que no había cometido. «Fletcher, es Pascua», dijo en voz baja. «Es un día de perdón y nuevos comienzos. Por favor, calmémonos y hablemos». «Ya te lo he dicho todo», respondió Fletcher dándole la espalda. «Tienes una hora para recoger tus cosas y desaparecer». «Maddie se va con nosotros», dijo Judy con firmeza, abrazando a su hermana por los hombros. «Esto es una locura, Fletcher. No tienes ni idea de lo que estás perdiendo». «Oh, sé perfectamente lo que estoy perdiendo», dijo Fletcher con una sonrisa amarga. «Una mentirosa». «Basta». El fuerte golpe de un bastón contra el suelo interrumpió su diatriba. Todos se volvieron hacia Owen, que hasta entonces había observado en silencio lo que sucedía desde un rincón de la habitación. El anciano se enderezó, apoyándose en su bastón, y en sus ojos se leía tal fuerza y determinación que incluso Fletcher se calló. «No permitiré que insultes a mi nieta en mi presencia», dijo Owen con calma, pero con firmeza, dando un paso adelante. «Especialmente cuando no sabes lo que estás diciendo». «No te metas en lo que no te importa, viejo», respondió Fletcher, pero su voz ya no tenía la misma seguridad de antes. Owen se dirigió lentamente hacia el centro de la habitación, apoyándose en su bastón. A pesar de su edad, se mantenía erguido y sus ojos brillaban con una luz clara y penetrante. En la habitación se hizo el silencio, incluso los niños dejaron de susurrar y observaban lo que estaba sucediendo. «No deberías haber hecho eso, Fletcher», dijo Owen, y su voz sonó inusualmente firme para un hombre de su edad. «No deberías haber acusado a Maddie sin pruebas. No deberías haberte emborrachado en Pascua y, desde luego, no deberías haber echado a tu mujer de casa». Fletcher resopló. «¿Y qué vas a hacer? ¿Darme un sermón sobre moral?». Dio otro trago de whisky, pero le temblaba la mano. Owen negó con la cabeza. «No, Fletcher. Solo voy a recordarte algo. Algo que ocurrió hace muchos años cuando eras un adolescente». Fletcher frunció el ceño y juntó las cejas. «¿De qué estás hablando?». Owen levantó el bastón y lo golpeó con fuerza contra el suelo. El sonido fue inesperadamente fuerte, como un eco del pasado que irrumpió repentinamente en el presente. «Del verano de 2005», dijo Owen con calma. «De la anciana señora Hamilton, que vivía en la esquina de Maple Street con Church Road». El rostro de Fletcher palideció de repente y dio un paso atrás involuntariamente, como si sus propios recuerdos lo hubieran empujado físicamente. «No sé de qué estás hablando», comenzó a decir, pero su voz tembló. «Lo sabes», dijo Owen con firmeza. «Por eso te has puesto pálido como un fantasma». Volvió a golpear el suelo con el bastón. «La señora Hamilton acaba de recibir su pensión, $450. Dejó el sobre con el dinero en la cómoda del vestíbulo y se fue al jardín a recoger tomates para la cena. Tú eras el chico que le llevaba la compra una vez a la semana. Conocías sus costumbres. Sabías que era confiada y que solía dejar la puerta abierta». «Cállate», siseó Fletcher, pero sonó más como una súplica que como una orden. «Ese día necesitabas dinero, ¿verdad?», continuó Owen sin hacer caso de sus palabras. «Tus amigos iban a ir a un concierto en la ciudad vecina y no tenías suficiente dinero para el billete y la bebida. Fuiste a casa de la señora Hamilton con la excusa de preguntarle si necesitaba algo de la tienda.
Ella estaba en el jardín, y el sobre con el dinero estaba allí, sobre la cómoda. Lo cogiste y te fuiste rápidamente, pero no sabías que yo estaba sentado en el porche de la casa de al lado y te vi entrar y salir. Maddie y Judy se miraron sin entender de qué hablaba el abuelo. Fletcher estaba de pie, con la mirada baja, las manos colgando sin fuerza a los lados del cuerpo y el vaso de whisky casi olvidado. Al día siguiente, la señora Hamilton descubrió que faltaba. La voz de Owen se hizo más baja, pero cada palabra sonaba aún más grave. Estaba desesperada. Ese dinero era para pagar las medicinas y los servicios públicos. Esa misma noche sufrió un infarto. La encontró una vecina, pero ya era demasiado tarde. Fue un accidente, dijo Fletcher con voz ronca. No quería que pasara. Claro que no, asintió Owen. Solo eras un niño tonto que no pensaba en las consecuencias. Pero los hechos son los hechos. Le robaste el dinero a una anciana indefensa que confiaba en ti. En la habitación se hizo un silencio sepulcral. Paul abrazó a los niños por los hombros y los llevó a la cocina, lejos de aquella conversación. Judy se quedó junto a Maddie, sujetándole con fuerza la mano. «¿Por qué no dijiste nada entonces?», preguntó Fletcher por fin, levantando la vista hacia Owen. «Porque vi tu cara en el funeral», respondió Owen. «Eras uno de los pocos adolescentes que acudieron. Estabas apartado y vi cómo llorabas cuando creías que nadie te veía. Decidí que ya te habías castigado más de lo que cualquier sistema judicial podría haberlo hecho». Fletcher se dejó caer pesadamente en el sofá y dejó el vaso sobre la mesa de centro. «¿Cómo supiste que era yo?», preguntó en voz baja. Solo sabía que alguien había entrado en la casa de la señora Hamilton y había salido rápidamente. «No vi su rostro», respondió Owen. «Pero al día siguiente, cuando todos se enteraron del robo, empecé a observar a los adolescentes del barrio. Y cuando por la noche tú y tus amigos alardeaban de vuestras zapatillas nuevas y hablaban del concierto, sumé 2 más 2. «Y te has callado todos estos años», murmuró Fletcher. «Esperaba que te sirviera de lección», asintió Owen. «Y parece que así fue. Que yo sepa, nunca volviste a hacer nada parecido». Fletcher sonrió con amargura. «Sí, esa lección me bastó para toda la vida». «Y, sin embargo», continuó Owen, «parece que no la has aprendido del todo». «¿A qué te refieres?», Fletcher frunció el ceño. «Tu celosía y tu desconfianza provienen del miedo», explicó Owen. «Tienes miedo de que te traicionen, de que te quiten algo, como tú le quitaste algo a otra persona en el pasado, y ese miedo te hace ver amenazas donde no las hay». Maddie observaba en silencio el intercambio de réplicas, sin atreverse a intervenir. Nunca había oído esa historia y no podía creer que su marido fuera capaz de tal acto. Sin embargo, al escucharlo ahora, al ver la expresión de su rostro, comprendía que su abuelo decía la verdad. «Maddie nunca te ha dado motivos para estar celoso», continuó Owen. «Siempre te ha sido fiel a ti y a vuestro matrimonio. Pero tú, impulsado por tus miedos, estás dispuesto a destruir todo lo que tenéis por un inocente mensaje». Fletcher se pasó la mano por la cara, como si intentara borrar de ella la expresión de culpa y vergüenza. «No puedo dejarlo pasar así», dijo. La vi sonreírle, responder a sus miradas. «Lo que viste era solo un reflejo de tus propios miedos», respondió Owen. «Viste lo que esperabas ver, no lo que realmente era». Owen se acercó a Fletcher y le puso la mano en el hombro. «Sé que en el fondo eres una buena persona, Fletcher. El niño que lloró en el funeral de la señora Hamilton sigue vivo en ti, y ese niño sabe distinguir la verdad de la mentira». Fletcher levantó la vista hacia Owen y luego miró a Maddie. En sus ojos se leía el dolor y la confusión. «Yo robé ese dinero», dijo en voz baja. «Y cuando murió la señora Hamilton, no pude perdonármelo. Incluso quise confesarlo, pero tuve miedo. Desde entonces siempre me ha perseguido la sensación de que hay que pagar por todo en esta vida, que tarde o temprano el destino me quitará lo que más quiero». «¿Y por eso decidiste hacerlo tú mismo?»,
preguntó Owen. ¿Alejar a Maddie antes de que te la apame? Fletcher no respondió, pero su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Judy, que hasta entonces había permanecido en silencio, dijo con cautela: «Quizás sea mejor que nos vayamos». Los niños... Asintió con la cabeza hacia la cocina, donde Paul intentaba distraer a Emily y Jacob con conversaciones. «Sí, claro», asintió rápidamente Maddie. «Lo siento por todo esto». «No te disculpes», dijo Judy con severidad. «No tienes la culpa de nada». Lanzó una mirada severa a Fletcher. «Llámame cuando todo esto se aclare». Abrazó a su hermana, reunió a los niños y a su marido, y pronto se marcharon, dejando a Maddie, Fletcher y Owen solos en el tenso silencio de la casa. Owen rompió el silencio. «Me voy a mi habitación para que podáis hablar». Miró a Fletcher. «Espero que tomes la decisión correcta». Cuando el abuelo se marchó, Maddie se acercó lentamente al sofá y se sentó junto a Fletcher, manteniendo la distancia. «¿Por qué nunca me lo contaste?», preguntó en voz baja. Fletcher negó con la cabeza. «¿Cómo podría?» «Hola, soy el tipo que le robó el dinero a una anciana y ella murió de un ataque al corazón». Sonrió con amargura. «No es el mejor comienzo para una relación. Pero más tarde, cuando nos hicimos más cercanos, cuando nos casamos, cuanto más tiempo pasaba, más difícil era contarlo», suspiró Fletcher. «Tenía miedo de que me vieras de otra manera, de que dejaras de quererme». «Te quiero tal y como eres, Fletcher», dijo Maddie, tocándole la mano con delicadeza. «Con todos tus errores y defectos, todos los cometemos». «Pero no todos los errores llevan a la muerte», comentó Fletcher con tristeza. «Eras un adolescente», intentó consolarlo Maddie. «No podías saber cuáles serían las consecuencias». «Por eso tengo tanto miedo», admitió Fletcher. «Miedo de volver a hacer algo que tenga consecuencias irreparables. Tengo miedo de perderte por mi estupidez». «¿Y por eso decidiste alejarme primero?», preguntó Maddie, repitiendo las palabras del abuelo Owen. Fletcher se quedó callado durante un rato y luego dijo en voz baja: «Probablemente sea así. En el fondo siempre he esperado que encontraras a alguien mejor que yo. Alguien que no hubiera cometido tantos errores, alguien que pudiera darte más que yo». «Pero yo te elegí a ti», dijo Maddie con sencillez, «y nunca me he arrepentido, hasta hoy». El rostro de Fletcher se contorsionó de dolor. «Maddie, yo... No, déjame terminar», lo interrumpió ella. «Nunca te he dado motivos para dudar de mi lealtad. Nunca. Y lo que has hecho hoy, cómo me has humillado delante de la familia, delante de los hijos de Judy. No hay excusa para ello, ni tu pasado ni tus miedos». «Lo sé», dijo Fletcher en voz baja. «No hay perdón para mí». «No digo que no haya perdón», dijo Maddie. «Digo que tienes que aprender a confiar en mí, a confiar en nosotros. De lo contrario, nuestro matrimonio no tiene futuro». Fletcher la miró a los ojos, en los que se leía una mezcla de esperanza y miedo. «¿Todavía quieres estar conmigo, después de todo lo que te he dicho?» «No lo sé», respondió Maddie con sinceridad. «Necesito tiempo para pensar. Y tú también. Piensa en lo que realmente quieres y si estás dispuesto a trabajar en tus miedos». Se quedaron sentados en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Afuera empezaba a oscurecer, recordándoles que el día que debería haber estado lleno de alegría y celebración se había convertido en un día de revelaciones y dolor. Finalmente, Fletcher habló. «¿Tu abuelo, crees que sabía todo este tiempo que era yo?» «Supongo que sí», asintió Maddie. «El abuelo siempre fue muy observador. Cuando era más joven, sabía prácticamente todo lo que pasaba en la ciudad. Y todo este tiempo se quedó callado», negó Fletcher con la cabeza. «Incluso cuando empecé a salir con su nieta. Probablemente pensaba que era tu secreto y que no era asunto suyo revelarlo», supuso Maddie. «A menos que fuera necesario». «Como hoy», comentó Fletcher con amargura. «Sí, como hoy»,
asintió Maddie. No le dejaste otra opción. Fletcher suspiró y se levantó del sofá. Creo que voy a ir a ver a León. Te daré tiempo para pensar. Maddie asintió sin intentar detenerlo. Una parte de ella quería que se quedara, que continuaran la conversación y, tal vez, encontraran el camino hacia la reconciliación. Pero otra parte entendía que ambos necesitaban espacio y tiempo para asimilar lo sucedido. ¿Puedo hablar con tu abuelo antes de irme?, preguntó Fletcher. Claro, respondió Maddie. Está en la habitación de invitados. Fletcher se dirigió a la habitación de invitados, dejando a Maddie sola en el salón. Ella oyó cómo llamaba suavemente a la puerta y luego las voces apagadas de su marido y su abuelo. No podía entender lo que decían ni quería escuchar a escondidas. Era su conversación, su oportunidad de entenderse. Unos minutos más tarde, Fletcher salió de la habitación. Su rostro estaba serio, pero algo más sereno, como si el pesado fardo que había llevado durante todos esos años se hubiera aligerado un poco. «Me voy», dijo desde la puerta del salón. «Está bien», asintió Maddie. «Ten cuidado». «Maddie». Fletcher hizo una pausa buscando las palabras. «Sé que hoy lo he estropeado todo. Sé que he dicho cosas horribles que no se pueden olvidar así como así, pero quiero que sepas que te quiero. Siempre te he querido, y si me das una oportunidad, haré todo lo posible por arreglar lo que he estropeado». Maddie sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Yo también te quiero, Fletcher, pero el amor no basta. Necesitamos confianza». «Lo entiendo», dijo él en voz baja, «y me esforzaré por volver a ganármela». Con estas palabras, se marchó y cerró la puerta con cuidado. Maddie se quedó sola en el salón, rodeada de los restos de una fiesta fallida. La mesa sin recoger, la comida a medio preparar, los vasos vacíos. Se sentía vacía, como si todas sus emociones se hubieran esfumado, dejando solo cansancio e incertidumbre. La puerta de la sala se abrió y apareció el abuelo Owen apoyado en su bastón. Se acercó lentamente a Maddie y se sentó a su lado en el sofá. «¿Cómo estás?», preguntó, mirando atentamente a su nieta. «No lo sé», respondió Maddie con sinceridad. «Todo ha pasado tan rápido, ni siquiera tuve tiempo de darme cuenta de lo que había pasado». «A veces la vida nos da lecciones para las que no estamos preparados», comentó Owen con tono filosófico. «Pero eso no significa que no podamos aprenderlas». «¿Por qué nunca me hablaste de Fletcher y de aquella anciana?», preguntó Maddie. «No era mi historia», respondió Owen. «Cada persona tiene derecho a decidir cuándo y con quién compartir su pasado. Pero tú me dejaste casarme con un hombre del que no sabía toda la verdad», le reprochó Maddie. «Vi cómo te miraba», dijo Owen con suavidad. «Yo vi lo mucho que te quería, y creía que lo que hizo en su juventud no definía toda su vida». «¿Y ahora sigues pensando lo mismo?», preguntó Maddie. Owen se quedó pensativo. «Creo que Fletcher es un buen hombre que hizo algo malo, y hoy ha cometido otro, al acusarte sin fundamento, pero eso no significa que no pueda cambiar». «¿De qué hablabais cuando vino a verte?», preguntó Maddie. «Me pidió perdón», respondió Owen. «No solo por lo de hoy, sino también por lo que pasó hace 20 años. Dijo que había vivido todo este tiempo con ese peso y que ahora, cuando se había revelado la verdad, sentía que podía empezar a respirar profundamente». «¿Y tú le perdonaste?». «Sí», respondió Owen simplemente. «Le perdoné hace mucho tiempo, cuando le vi llorar en el funeral de la señora Hamilton. Hoy solo se lo he dicho». Maddie asintió con la cabeza, tratando de asimilar todo lo que había sucedido durante ese largo y duro día. «¿Qué debo hacer, abuelo?», preguntó. «No puedo decirte lo que debes hacer», respondió Owen con suavidad. «Solo tú puedes decidir si estás dispuesta a darle otra oportunidad a Fletcher. Solo tú sabes cuánto lo quieres y cuánto crees en él». «¿Y qué habría hecho la abuela en mi lugar?», preguntó Maddie,
recordando a la mujer que siempre había sido para ella un ejemplo de sabiduría y fortaleza. Owen sonrió. Tu abuela era la mujer más paciente y comprensiva que he conocido, pero incluso ella tenía una regla. Perdona, pero no olvides la lección. Si decides perdonar a Fletcher, asegúrate de que él ha comprendido su error y está dispuesto a esforzarse para que no vuelva a ocurrir. Maddie asintió y, cediendo a un impulso repentino, abrazó a su abuelo. Gracias por defenderme hoy. No sé qué habría hecho sin ti. Lo habrías hecho muy bien, dijo Owen con seguridad acariciándole la cabeza. Eres más fuerte de lo que crees. Se quedaron así un rato, encontrando consuelo en la cercanía del otro. Afuera, había oscurecido por completo y las primeras estrellas aparecieron en el cielo. La Pascua, un día que debería haber estado lleno de luz y alegría, había terminado de una manera muy diferente a la que esperaban. Pero tal vez eso también tenía su sentido. En el descubrimiento de la verdad, en la oportunidad de empezar de nuevo, con una página en blanco. Vamos, dijo Owen por fin, levantándose del sofá y apoyándose en su bastón. Vamos a comer algo. El día había sido largo y ni siquiera habían almorzado. Maddie sonrió débilmente y asintió con la cabeza, siguiendo a su abuelo a la cocina. La vida continuaba, a pesar de todas las conmociones, y ella tenía que encontrar la fuerza para seguir adelante, independientemente de la decisión que tomara. Fletcher pasó los 3 primeros días después del escándalo de Pascua en casa de León. Su amigo, sin entrar en detalles, le ofreció el sofá del salón y no le hizo preguntas innecesarias, por lo que Fletcher le estaba infinitamente agradecido. Sin embargo, a León rara vez le interesaban los problemas ajenos. Era de esas personas que creían que cada uno debía lidiar con sus propias dificultades. En la casa vacía de Fletcher le perseguían los recuerdos de la expresión de Maddie cuando la acusó de infidelidad, de la silenciosa condena en los ojos de Judy y su marido, de la perplejidad de los niños que fueron testigos de la pelea entre adultos. Pero lo que más le atormentaba era la imagen de su abuelo Owen, de pie en medio de la habitación, golpeando el suelo con su bastón y revelando el secreto que Fletcher había ocultado con tanto esmero durante todos esos años. A la mañana del 4.º día, Fletcher se despertó con la mente clara y una decisión firme. Llamó al trabajo y se tomó unos días libres, algo que no había hecho en años. Luego reunió sus pocas pertenencias, le dio las gracias a León por su hospitalidad y se fue a casa. La casa lo recibió con silencio y vacío. Todo estaba en su sitio, pero faltaban los pequeños detalles que daban vida a la casa. El peine de Maddie en la mesita de noche del dormitorio, su bata colgada en el gancho del baño, el libro que estaba leyendo en la mesita de noche. Fletcher sabía que se había ido a casa de Judy, la vecina de la señora Prescott, que siempre estaba al tanto de todo lo que ocurría en la calle y se lo había contado por teléfono sin ocultar el tono de reproche en su voz. Fletcher se pasó todo el día ordenando la casa. Lavó los platos que habían quedado desde el día de Pascua, aspiró las alfombras y limpió el polvo de las estanterías. No era solo una limpieza, era una especie de arrepentimiento, una manifestación física de su deseo de arreglarlo todo. Por la noche, sentado en el porche y mirando la puesta de sol, Fletcher finalmente se decidió. Cogió el teléfono y marcó el número de Judy. Después de varios tonos, se oyó su voz, seca y cautelosa. «Sí». «Judy, soy yo, Fletcher», comenzó, sintiendo cómo se le secaba la boca. «No te voy a pedir que llames a Maddie si ella no quiere hablar conmigo. Solo quería preguntarte, ¿cómo está el abuelo Owen?» «¿Llamas para preguntar por tu abuelo?» En la voz de Judy se mezclaban la sorpresa y la desconfianza. «Sí, yo necesito hablar con él», explicó Fletcher con torpeza. «Es importante». Tras una pausa, Judy respondió. «Ha vuelto a su casa. Dijo que no quería ser una carga ni entrometerse en nuestros asuntos. Maddie intentó disuadirlo, pero ya sabes lo terco que es». «Sí, lo sé».
Fletcher sonrió involuntariamente al recordar el carácter inflexible del anciano. Gracias, Judy. Yo quería decir algo más, disculparse, preguntar por Maddie, pero en lugar de eso se limitó a añadir. Gracias. Fletcher. La voz de Judy se suavizó. Sea lo que quieras decirle a tu abuelo, piénsalo bien. No se merece más sobresaltos. Lo sé. No voy a disgustarlo, te lo prometo. Después de hablar con Judy, Fletcher pasó una noche en vela pensando en lo que quería decirle a Owen. La mañana lo despertó con dolor de cabeza y una sensación de determinación. Desayunó apresuradamente, se subió a la camioneta y se dirigió al pueblo vecino, donde vivía el abuelo de Maddie. El apartamento de Owen estaba en un pequeño complejo residencial para personas mayores. Era un lugar acogedor, con un jardín bien cuidado y vecinos amables. Fletcher había estado allí antes con Maddie, pero ahora, al acercarse a la puerta del apartamento de Owen, se sentía como si fuera la primera vez que estaba allí. Respiró hondo y llamó a la puerta. Desde detrás de la puerta se oyó una voz familiar. ¿Quién es? Soy yo, Fletcher, respondió él, sintiendo que el corazón le latía en la garganta. Hubo una pausa, seguida del sonido de pasos arrastrados y el golpe de un bastón contra el suelo. La puerta se abrió y Owen Parker apareció en el umbral. En el ambiente hogareño parecía más pequeño y mayor que el día de Pascua, pero sus ojos seguían brillando con una luz clara y penetrante. «Te estaba esperando», dijo simplemente, apartándose para dejar pasar a Fletcher. El apartamento de Owen era pequeño, pero muy ordenado. Las paredes estaban decoradas con viejas fotografías enmarcadas, las estanterías estaban llenas de libros gastados y en un rincón del salón había un sillón de cuero desgastado en el que, por lo que parecía, Owen pasaba la mayor parte del tiempo. «Siéntate», dijo Owen señalando el sofá, mientras él se acomodaba en el sillón y dejaba el bastón a su lado. «¿Té? ¿Café?» «No, gracias». Fletcher se sentó en el borde del sofá, sintiéndose incómodo. «He venido a hablar». «Ya lo imaginaba», respondió Owen con calma. «¿De qué quieres hablar?» Fletcher entrelazó las manos, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Quería pedirte perdón, por lo que pasó el día de Pascua, por cómo me comporté, por todo». Owen asintió con la cabeza, pero no dijo nada, dejando que Fletcher continuara. «Y quería preguntarte, ¿de verdad lo sabías todos estos años? Lo que le pasó a la señora Hamilton». «Sí», respondió Owen con sencillez. «Lo sabía. ¿Y aún así me dejaste salir con Maddie? ¿Casarte con ella?» La voz de Fletcher sonaba desconcertada. ¿Qué debía haber hecho? Owen levantó las cejas. Ir a verla y decirle, «No salgas con ese chico, a los 16 años le robó dinero a una anciana». Negó con la cabeza. «No habría estado bien. He visto cómo has cambiado con los años. He visto que ese acto te atormentaba, te había hecho más cauteloso, más consciente. Al menos eso es lo que me parecía hasta hace poco. Hasta que acusé a Maddie de infidelidad sin ninguna prueba», concluyó Fletcher con tristeza. «Exacto», asintió Owen. «Pero ¿por qué decidiste contármelo precisamente ahora? ¿Por qué no guardaste mi secreto?» Owen se acarició pensativamente la barba. «Porque vi que estabas repitiendo el mismo error que cometiste hace 20 años», dijo finalmente. «Actúas sin pensar en las consecuencias, guiado por emociones y miedos momentáneos. Y esta vez no solo estaba en juego una cartera con dinero, sino la felicidad de mi nieta. No podía quedarme al margen». Fletcher bajó la cabeza, reconociendo que el anciano tenía razón. «Lo entiendo», dijo en voz baja, «y te lo agradezco, por abrirme los ojos. Pero hay algo que todavía te atormenta», observó Owen mirando atentamente a Fletcher. «Algo que no dijiste aquel día». Fletcher levantó la vista, sorprendido por la perspicacia del anciano. «Sí, es cierto», admitió. «No es solo que robara el dinero.
Es lo que pasó después. Cuéntamelo, le sugirió Owen con suavidad. Fletcher respiró hondo, ordenando sus pensamientos. Después de la muerte de la señora Hamilton, no podía dormir. Tenía pesadillas, veía su rostro constantemente. Incluso empecé a sacar malas notas, y antes era uno de los mejores de la clase. Lo recuerdo, asintió Owen. Tu madre estaba muy preocupada por eso. Sí, pensaba que algo me preocupaba, pero no podía decírselo. No podía decírselo a nadie. Fletcher se pasó la mano por el pelo. Al final, decidí redimir mi culpa de alguna manera. Empecé a ayudar a otras personas mayores del pueblo. Les cortaba el césped gratis, les hacía la compra, les ayudaba con pequeñas reparaciones. Pensaba que si hacía suficientes buenas acciones, eso compensaría de alguna manera el mal que había causado. Es digno de admiración, comentó Owen. Quizá, se encogió de hombros Fletcher, pero el caso es que, mientras ayudaba a esas personas, vivía con el miedo constante de que alguien se enterara de lo que había hecho. Cada vez que alguien me miraba demasiado tiempo o con demasiada atención, pensaba, ahora me dirán que saben lo que hice. Ese miedo me persiguió durante años, y ni siquiera ha desaparecido del todo ahora, supuso Owen. No, admitió Fletcher, solo ha cambiado de forma. Ahora no temo que alguien descubra mi pasado, sino que el destino me castigue quitándome lo que más quiero. Maddie, asintió Owen. Sí, Maddie, confirmó Fletcher. Desde el principio de nuestra relación esperaba que algún día ella se diera cuenta de que se merecía algo mejor y me dejara. Cada vez que se quedaba hasta tarde en el trabajo o hablaba con otro hombre, pensaba, ya está, empieza. Y en lugar de luchar contra esos pensamientos, empecé a buscar pruebas que confirmaran mis miedos. Y por supuesto las encontraste, comentó Owen. Siempre encontramos lo que buscamos, sobre todo si buscamos algo malo. Exacto, dijo Fletcher con una sonrisa amarga. Estaba seguro de que tarde o temprano me traicionaría, porque yo mismo había traicionado la confianza de la señora Hamilton. Proyectaba mi culpa en Maddie sin siquiera darme cuenta. Owen tamborileó pensativo con los dedos en el reposabrazos del sillón. Sabes, Fletcher, de joven era muy impulsivo, dijo de repente. Podía pelearme con alguien por una tontería, decir algo grosero, arruinar una relación, y luego me arrepentía toda la vida. ¿En serio?, preguntó Fletcher sorprendido. Siempre me pareciste muy equilibrado. Es algo que viene con la edad, sonrió Owen. Pero en mi juventud cometí muchas tonterías de las que luego me arrepentí. ¿Y sabes lo que comprendí? El castigo más terrible no es el que viene de fuera, sino el que nos imponemos a nosotros mismos. Fletcher escuchó atentamente, empezando a comprender a dónde quería llegar el anciano. Te has castigado a ti mismo todos estos años, Fletcher, continuó Owen. No te permitías ser feliz porque creías que no te lo merecías. Esperabas que Maddie te traicionara porque, en el fondo, creías que te lo merecías. Sí, probablemente sea así, admitió Fletcher en voz baja. Pero eso no está bien, dijo Owen con firmeza. Cometiste un error grave, pero no eres la única persona en la Tierra que ha cometido un error. Lo importante es lo que hiciste después, cómo cambiaste, lo que aprendiste. No estoy seguro de haber cambiado para mejor, negó Fletcher con la cabeza. Mira lo que he hecho con nuestro matrimonio. Has cometido otro error, es cierto, admitió Owen. Pero ahora tienes la oportunidad de enmendarlo, no castigándote a ti mismo ni esperando el castigo del destino, sino reconociendo tus miedos e intentando superarlos. ¿Cómo?, preguntó Fletcher. ¿Cómo puedo hacerlo? Empieza por reconocer que tu culpa hacia la señora Hamilton es real, pero que no determina toda tu vida, respondió Owen. Puedes recordarla, aprender de ella, pero no debes permitir que controle tu presente y tu futuro. ¿Y qué hay de Maddie?, preguntó Fletcher. ¿Cómo puedo convencerla de que me dé otra oportunidad? No será fácil, advirtió Owen con sinceridad.
La heriste profundamente al acusarla de algo que no hizo. Pero Maddie te quiere, y si le demuestras que realmente quieres cambiar, que estás dispuesto a trabajar en tus miedos y problemas, tenéis una oportunidad. Estoy dispuesto a hacer lo que sea, dijo Fletcher con convicción. Quiero a Maddie más que a nada en el mundo. Fui un idiota por dejar que mis miedos se interpusieran entre nosotros. Entonces díselo, sugirió Owen. Cuéntale todo lo que me has contado a mí. Tus miedos, tu culpa. ¿Por qué te comportaste así y no de otra manera? Se merece saber la verdad. Fletcher asintió con la cabeza, sintiendo cómo nacía en su interior una esperanza débil, pero real. Lo haré, dijo. Gracias, Owen, por escucharme, por darme consejo, y por no juzgarme entonces, hace 20 años. No estoy en posición de juzgar a los demás, sonrió Owen. Tengo 85 años a mis espaldas y he cometido suficientes errores como para saber que a veces lo más importante no es el castigo, sino la oportunidad de enmendarse. Siguieron hablando durante mucho tiempo. Fletcher le contó a Owen lo mucho que quería a Maddie, lo mucho que apreciaba cada momento que pasaba con ella, cómo soñaba con el futuro que construirían juntos. Owen, por su parte, compartió historias de su larga vida, habló de los errores de su juventud y de cómo había aprendido a perdonarse a sí mismo y a los demás. Cuando Fletcher finalmente se dispuso a marcharse, ya estaba oscureciendo. Se sentía diferente, como si la pesada carga que había llevado durante todos esos años se hubiera aligerado un poco. No había desaparecido por completo, pero era más manejable. Gracias de nuevo, dijo en la puerta. Por todo. Cuida de Maddie, respondió Owen. Se merece lo mejor. Lo sé, asintió Fletcher, y yo intentaré ser esa persona para ella. Al salir del apartamento de Owen, Fletcher respiró profundamente el aire fresco de la noche. Por delante le esperaba el camino a casa, y posiblemente la conversación más importante de su vida. No sabía cómo acabaría todo, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que iba en la dirección correcta. De camino a casa, Fletcher se detuvo en una gasolinera para llenar el depósito. Mientras estaba en la caja, su atención se centró en una niña pequeña que estaba eligiendo caramelos bajo la mirada de su madre. En un momento dado, la niña golpeó accidentalmente el expositor de chocolates y varios cayeron al suelo. Sus ojos se abrieron con miedo, pero su madre le dijo con calma: «No pasa nada, cariño, vamos a recogerlos juntos». Fletcher observó cómo recogían juntos los dulces esparcidos y, sin darse cuenta, sintió un nudo en la garganta. Esa sencilla escena, una niña que comete un error y un adulto que la ayuda a corregirlo sin enfadarse ni juzgarla, le llegó al corazón de alguna manera. Al llegar a casa, Fletcher no llamó a Maddie inmediatamente. En lugar de eso, se sentó a la mesa de la cocina y escribió una carta larga y sincera en la que le contaba todo lo que sentía. Le habló de su amor por ella, de sus miedos, de cómo la culpa por algo que había hecho hacía mucho tiempo le estaba envenenando la vida y destruyendo su relación. No intentó justificarse ni culpar a nadie, simplemente fue sincero sobre lo que sentía y por qué había actuado así y no de otra manera. Cuando terminó la carta, Fletcher la releyó y decidió que al día siguiente se la llevaría a Maddie, no por correo ni por correo electrónico, sino en persona. Ella se merecía eso, una conversación directa y sincera, cara a cara. Esa noche, Fletcher durmió tranquilo, sin las pesadillas que lo habían perseguido durante los últimos días. Por la mañana se despertó con una sensación de determinación y disposición para actuar. Después de ducharse y desayunar, cogió la carta, se sentó en la camioneta y se dirigió a la casa de Judy, donde ahora vivía Maddie. Después de aparcar, Fletcher se quedó un rato en el coche, reuniendo valor. Finalmente, salió y se dirigió a la puerta. Su corazón latía tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho, pero al mismo tiempo sentía una extraña calma, como si,
pasara lo que pasara, fuera a estar bien. Fletcher subió al porche y llamó al timbre. Al cabo de un rato, la puerta se abrió y Judy apareció en el umbral. Su rostro expresaba una mezcla de sorpresa y recelo. ¿Fletcher? Evidentemente, no esperaba verlo. ¿Qué haces aquí? He venido a hablar con Maddie, respondió él tratando de que su voz sonara segura. Si ella está dispuesta a escucharme. Judy dudó, sin saber qué hacer. Judy, entiendo que estés preocupada por tu hermana, dijo Fletcher con suavidad, y tienes todas las razones para no confiar en mí después de lo que pasó, pero te pido que me des una oportunidad, solo una oportunidad. Antes de que Judy pudiera responder, se oyó la voz de Maddie desde el interior de la casa. ¿Quién es Judy? Es Fletcher, respondió Judy sin apartar la mirada de él. Quiere hablar contigo. Hubo una pausa y Fletcher contuvo la respiración, esperando una respuesta. Finalmente, se oyeron pasos y Maddie apareció en la puerta. Parecía cansada, con ojeras, pero para Fletcher seguía siendo la mujer más hermosa del mundo. En sus ojos vio dolor, cansancio, pero también algo más, quizás una chispa de esperanza. «Hola, Fletcher», dijo ella en voz baja. «Hola, Maddie», respondió él, sintiendo que la voz le temblaba traicioneramente. «He venido a hablar contigo, si me lo permites». Maddie lo miró fijamente durante unos segundos y luego asintió con la cabeza. «Está bien, hablemos». Judy, comprendiendo que necesitaban intimidad, dijo, «Voy a recoger a los niños del colegio. Vuelvo en una hora». Cuando Judy se marchó, Maddie invitó a Fletcher a entrar en la casa. Pasaron a la cocina, donde Maddie le ofreció té o café. Fletcher lo rechazó, sintiendo que la emoción le impedía tragar ni un sorbo. Se sentaron a la mesa, uno frente al otro. Fletcher sacó la carta del bolsillo interior de su chaqueta y la puso delante de Maddie. «La escribí ayer», dijo. «Quería que supieras todo lo que siento, aunque no quisieras hablar conmigo en persona». Maddie cogió la carta, pero no la abrió. «Prefiero escucharte», dijo. «Dime tú mismo lo que querías decirme». Fletcher respiró hondo, ordenando sus pensamientos. «Ayer estuve con tu abuelo», comenzó. «Hablamos largo y tendido y me ayudó a comprender algo importante, algo que nunca antes había comprendido del todo». Maddie escuchó atentamente, sin interrumpir. «Todos estos años», continuó Fletcher, «desde que le robé el dinero a la señora Hamilton, he vivido con un sentimiento de culpa, no solo por el acto en sí, sino por sus consecuencias. Nunca pude perdonarme lo que pasó y siempre esperé que, tarde o temprano, el destino me castigara quitándome lo que más quería». La miró directamente a los ojos. «Y cuando te conocí, cuando nos casamos, ese miedo se intensificó, porque te convertiste en lo más preciado que tenía. Temía constantemente que algún día descubrieras quién era realmente y me abandonaras, o que alguien más digno vería lo maravillosa que eres y te llevaría lejos». Maddie frunció ligeramente el ceño, pero siguió callada. «Y en lugar de luchar contra esos miedos, dejé que me controlaran», continuó Fletcher. «Empecé a buscar confirmaciones de mis temores en todas partes, en cómo hablabas con otros hombres, en tus retrasos en el trabajo, en los mensajes de tu teléfono. Proyecté en ti mi propia culpa, esperando que me traicionaras como yo traicioné la confianza de la señora Hamilton». Fletcher sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero siguió hablando. «Estaba equivocado, Maddie, muy equivocado. Nunca me diste motivos para dudar de ti. Siempre estuviste a mi lado, siempre me apoyaste, siempre me quisiste, incluso cuando yo no era capaz de quererme a mí mismo. Y yo te pagué con desconfianza y acusaciones». Se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano con cuidado. Para su sorpresa y alivio, ella no la retiró. «No sé si alguna vez podrás perdonarme», dijo en voz baja. «No sé si se puede arreglar lo que he hecho, pero quiero intentarlo. Quiero aprender a confiar en ti, en mí mismo, en nuestro amor. Quiero dejar de esperar un castigo y empezar a vivir el presente».
y haré todo lo que esté en mi mano para merecer tu perdón y tu confianza de nuevo. Maddie se quedó en silencio, mirando sus manos entrelazadas. Luego levantó lentamente la mirada hacia Fletcher. Me alegro de que hayas podido hablar con mi abuelo, dijo en voz baja, y de que hayas comprendido las razones de tu comportamiento. Pero comprender es solo el primer paso, Fletcher. Queda un largo camino por recorrer. Lo sé, asintió él, y estoy dispuesto a recorrerlo, Maddie. Todo el camino, paso a paso. Me hiciste mucho daño aquel día, continuó Maddie con la voz ligeramente temblorosa. No solo con tus acusaciones, que eran totalmente infundadas. Me humillaste delante de mi familia, delante de los hijos de Judy. Me echaste de casa como si fuera una... No pudo terminar la frase. Lo sé, repitió Fletcher, sintiendo cómo la vergüenza lo quemaba por dentro. Y no tengo excusa. Solo puedo pedirte que me des una oportunidad para demostrarte que puedo ser mejor, que quiero ser mejor. Maddie soltó su mano y se levantó, acercándose a la ventana. Miró a la calle, donde jugaban los niños de los vecinos, donde la vida transcurría con normalidad. ¿Sabes qué es lo más doloroso de todo esto?, dijo finalmente, sin volverse. Que realmente pensaras que podía traicionarte. Después de todos los años juntos, después de todo lo que hemos pasado, ¿realmente creías que era capaz de hacer algo así? No, Maddie. Fletcher también se levantó y dio un paso hacia ella, pero se detuvo a cierta distancia. Nunca pensé realmente que me estuvieras engañando. En el fondo, sabía que no eras así, pero mis miedos, mi culpa, distorsionaban la realidad, me hacían ver cosas que no existían. Maddie se volvió hacia él, con lágrimas brillando en sus ojos. ¿Y cómo puedo estar segura de que no volverá a pasar? Que la próxima vez que me quede hasta tarde en el trabajo o reciba un mensaje de un compañero, no volverás a sospechar de mí de todos los pecados mortales. No puedo darte una garantía al 100%, respondió Fletcher con sinceridad, porque todavía estoy aprendiendo, todavía estoy tratando de comprenderme a mí mismo y a mis miedos, pero puedo prometerte que trabajaré en ello cada día, que cuando esos pensamientos vuelvan, y es posible que lo hagan, no dejaré que me controlen. Te hablaré abiertamente de mis miedos, en lugar de encerrarme en ellos. Maddie se secó una lágrima que le rodaba por la mejilla. Yo también he estado pensando estos días, dijo, en nosotros, en nuestro matrimonio, y me he dado cuenta de que yo también he cometido errores. ¿Tú? Se sorprendió Fletcher. ¿Qué errores? He visto que luchas contra algo, explicó Maddie. He visto tu celosía, tus miedos, pero en lugar de hablar realmente sobre ello, de llegar al fondo, me limitaba a enfadarme o a restarle importancia. Me decía a mí misma que era solo tu carácter, que con el tiempo se pasaría. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Quizás si hubiera sido más insistente, si te hubiera obligado a abrirte antes, no habríamos llegado a lo que pasó en Semana Santa. No te culpes, negó Fletcher con la cabeza. No es culpa tuya. Yo tenía que haber lidiado con mis demonios, no esperar a que otra persona lo hiciera por mí. Quizás, dijo Maddie, encogiéndose de hombros, pero en el matrimonio ambos somos responsables de lo que pasa, y si queremos que nuestro matrimonio sobreviva, ambos tenemos que cambiar. Fletcher sintió que una chispa de esperanza se encendía en su corazón. ¿Entonces crees que tenemos una oportunidad?, preguntó con cautela. Maddie lo miró fijamente durante un largo rato, estudiando su rostro como si buscara en él las respuestas a sus preguntas. No lo sé, dijo finalmente, pero creo que debemos intentarlo, por todo lo que hemos tenido, por todo lo que hemos construido juntos. Fletcher dio otro paso hacia ella y, esta vez, ella no se apartó. Él la tomó con delicadeza por las manos. «Te quiero, Maddie», dijo con sencillez, «más que a nada en el mundo, y haré todo lo posible por convertirme en el marido que te mereces». «Yo te quiero, Fletcher», respondió ella. «A pesar de todo, siempre te he querido». Estaban allí,
de pie, cogidos de la mano y mirándose a los ojos, cuando se abrió la puerta y entró Judy con los niños. «Oh, perdón», dijo ella, avergonzada al verlos. «¿Podemos volver más tarde?» «No, no, no pasa nada», dijo rápidamente Maddie soltando las manos de Fletcher. «Ya hemos hablado». Judy miró a su hermana con cara de interrogación, esperando alguna señal o explicación. «Fletcher se va», dijo Maddie, «y yo creo que necesito un poco más de tiempo». Fletcher asintió, sabiendo que no podía esperar un perdón inmediato y un regreso. «Por supuesto», dijo, «todo el tiempo que necesites». «Pero volveré a casa», añadió Maddie mirando a su hermana. «Mañana o pasado mañana. Necesito ordenar mis ideas, prepararme». «¿Estás segura?», preguntó Judy, claramente preocupada. «Sí», respondió Maddie con firmeza. «Es el hogar de Fletcher y mío, y tenemos que resolver todo esto allí». Fletcher sintió que su corazón se llenaba de gratitud. Sabía que Maddie estaba dando un gran paso adelante al darle otra oportunidad a su matrimonio. «Gracias», dijo en voz baja, no solo a Maddie, sino también a Judy, que había ayudado a su hermana en un momento difícil. Antes de irse, Fletcher le recordó a Maddie la carta que había quedado sin abrir sobre la mesa de la cocina. «Léela cuando estés lista», le dijo. «Ahí está todo lo que siento, todo lo que hemos hablado hoy y mucho más». Maddie asintió con la cabeza, prometiendo que lo leería. Al alejarse de la casa de Judy, Fletcher sintió una extraña mezcla de emociones: alivio por haber podido expresarse y haber sido escuchado, esperanza de que su matrimonio pudiera salvarse y la firme determinación de hacer todo lo posible por mejorar. De camino a casa, se detuvo en un pequeño parque donde Maddie y él solían pasear en los primeros años de su relación. Se sentó en un banco y se quedó mirando los árboles, los niños que jugaban y la gente que pasaba. En ese momento se sintió como si hubiera renacido, como si viera el mundo por primera vez tal y como era, sin el filtro distorsionador del miedo y la culpa. Tu culpa hacia la señora Hamilton es real, pero no determina toda tu vida, recordó las palabras de Owen, y, por primera vez en 20 años, creyó que eso podía ser verdad. Maddie regresó a casa 3 días después de hablar con Fletcher. Llegó por la tarde, cuando él estaba en el trabajo, y enseguida notó que su casa había cambiado. Estaba limpio, ordenado. Había un jarrón con sus flores silvestres favoritas en la mesa de la cocina y el frigorífico estaba lleno de productos frescos. Recorrió lentamente todas las habitaciones, tocando objetos familiares, inhalando olores conocidos. Esa casa era su fortaleza, su refugio de todas las tormentas del mundo exterior. Y, a pesar de todo lo que había pasado, todavía lo consideraba su hogar. Maddie ordenó las cosas que había traído de casa de Judy y las colocó en su sitio. Luego se puso a preparar la cena, nada especial, solo un plato casero que solían comer a menudo con Fletcher. Cuando oyó el ruido de un coche acercándose, sintió que el corazón se le aceleraba. Era el momento que tanto había esperado y temido, su primera noche juntos después de todo lo que había pasado. La puerta se abrió y Fletcher entró en la casa. Al ver a Maddie en la cocina, se detuvo, sin saber cómo comportarse. «Hola», dijo en voz baja. «Hola», respondió ella, tratando de sonreír. «He preparado la cena». «Gracias», asintió Fletcher. Me alegro de que hayas vuelto». Su primera noche fue incómoda. Hablaron del tiempo, del trabajo, de los temas más seguros, evitando mencionar lo que había pasado en Semana Santa. Pero esa incomodidad era una parte natural del proceso de curación. Ambos sabían que la confianza y la comodidad no volverían en un solo día. Antes de acostarse, Maddie dijo: «Quiero que sepas que he leído tu carta, y creo que realmente quieres cambiar. Pero nos queda un largo camino por recorrer, Fletcher». «Lo sé», respondió él, «y estoy dispuesto a recorrerlo contigo, paso a paso».
Esa noche, Fletcher durmió en el sofá del salón, respetando el deseo de Maddie de tener su espacio, pero el mero hecho de estar de nuevo bajo el mismo techo les daba esperanza para el futuro. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Su relación se recuperaba lenta pero seguramente. Empezaron a ir juntos a un psicólogo familiar, donde Fletcher hablaba abiertamente de sus miedos y ansiedades, y Maddie de sus resentimientos y expectativas. Fletcher cumplió su promesa y realmente trabajó en sí mismo. Cuando empezaban a dominarlo sospechas infundadas, no se encerraba en sí mismo, sino que hablaba de ello con Maddie. Cuando ella se retrasaba en el trabajo, él no la llamaba cada 5 minutos para ver dónde estaba, sino que encontraba formas de mantenerse ocupado y lidiar con su ansiedad. Maddie, por su parte, se esforzaba por ser más atenta a sus sentimientos. Le avisaba con antelación si pensaba quedarse hasta tarde y le contaba cómo había sido su día y con quién había hablado. No porque se sintiera obligada a rendir cuentas, sino porque entendía que la sinceridad y la honestidad eran la clave para recuperar la confianza. Owen los visitaba a menudo y observaba cómo su nieta y su marido volvían a aprender a confiar el uno en el otro. Veía cómo, día tras día, su relación se hacía más fuerte, sus miradas más cálidas y sus conversaciones más sinceras. Una vez, aproximadamente 6 meses después de los acontecimientos de Pascua, Fletcher le propuso a Maddie ir al cementerio donde estaba enterrada la señora Hamilton. «Quiero pedirle perdón», le explicó. «Quiero dejar atrás el pasado y seguir adelante». Maddie lo acompañó. Permanecieron un largo rato ante la modesta lápida, donde Fletcher habló en voz baja sobre lo mucho que lamentaba lo que había hecho, cómo había influido en toda su vida y cómo, por fin, estaba aprendiendo a vivir sin permitir que los errores del pasado determinaran su presente y su futuro. «Creo que ella te habría perdonado», dijo Maddie cuando regresaban a casa. «Si hubieras sabido cuánto dolor habías sufrido por ello, cuánto bien habías intentado hacer para redimir tu culpa». Fletcher miró a su esposa con gratitud. «¿Y tú? ¿Tú me has perdonado?». Maddie se quedó pensativa por un momento y luego asintió. «Sí, Fletcher, te he perdonado. No en un día, ni siquiera en un mes. Pero poco a poco, viendo cómo cambias, cómo cambiamos juntos». Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, se sintieron realmente unidos. No solo físicamente, sino emocional y espiritualmente. Era como si todos los muros que se habían levantado entre ellos durante años de desconfianza y miedo se hubieran derrumbado por fin y pudieran verse el uno al otro de verdad. Un año después de los acontecimientos de Pascua, organizaron una pequeña fiesta para celebrar el cumpleaños de Owen. Judy, su familia, algunos amigos cercanos y vecinos se reunieron en su casa para celebrar el acontecimiento. La casa se llenó de risas, conversaciones y olores de platos festivos. Cuando llegó el momento de los brindis, Owen se levantó, apoyándose en su bastón, y todos se callaron, preparándose para escuchar. «He vivido una vida larga», comenzó, mirando a los allí reunidos. «He visto muchas alegrías y tristezas, altibajos, pero hay una cosa que siempre me ha impresionado más que nada: la capacidad de las personas para cambiar, no solo envejecer o hacerse más sabios, sino cambiar de verdad, mejorar, superar sus debilidades y sus miedos». Miró a Maddie y Fletcher, que estaban sentados juntos, cogidos de la mano. «El año pasado todos pasamos por momentos difíciles», continuó. «Hubo momentos en los que parecía que algunas heridas eran demasiado profundas para sanar. Pero hoy, al mirarlos a todos, veo que la curación es posible, que el amor, si es verdadero, puede superar incluso las pruebas más difíciles». Owen levantó su copa. «Brindemos por la capacidad de cambiar, por el poder del perdón y por el amor que es más fuerte que el miedo, por ustedes, Maddie y Fletcher, y por todos nosotros». Cuando los invitados se marcharon y la casa quedó en silencio, Maddie y Fletcher salieron al porche trasero.
El cielo nocturno estaba salpicado de estrellas y el aire estaba impregnado del aroma del jazmín en flor. Se sentaron en silencio, disfrutando de ese momento de paz y cercanía. «Estoy orgullosa de nosotros», dijo Maddie en voz baja, «de lo que hemos pasado, de cómo hemos cambiado». «Yo también», respondió Fletcher, rodeándola con el brazo por los hombros, «y estoy agradecido, por tu paciencia, por tu fe en mí, por tu amor». «Por nuestro amor», le corrigió Maddie. «Ha sido nuestra historia, nuestro viaje juntos». Fletcher sonrió y le dio un beso en la coronilla. Sabía que su historia aún no había terminado, que aún les quedaban muchos capítulos por delante, con alegrías y dificultades, altibajos, pero ahora creía que podrían superar todo juntos, más fuertes que antes. Y el bastón del abuelo Owen, que se había convertido en un símbolo de revelación y de un nuevo comienzo, ocupaba ahora un lugar de honor en su casa, recordándoles el día en que el anciano lo golpeó contra el suelo y dijo: «No deberías haberlo hecho, Fletcher». Unas palabras que cambiaron sus vidas para siempre.